Zoyeles Fartures, con David Castañón. Bueno, nuestro siguiente invitado, aparte de tener un gran gusto musical, ya lo veis, que está Juan Saiz encantado con la canción que suena de los Stones, pues es uno de los principales distribuidores de vino que tenemos aquí en Asturias. Distribuir vino en Asturias a mí me abúltame algo muy complicado porque lleva un modelo, bueno, de venta cambiante que tiene que estar continuamente actualizándose, que requiere, bueno, pues un porcentaje de venta, de ir a los sitios, de ir a conocer, también de probar, de saber cómo está el mundo del vino. Bueno, para mí abúltame la verdad y que un mundo muy interesante y que a veces, pues oye, no valoramos o no conocemos lo suficiente de ello. Entonces, para hablar de estas cosas, pues apetecióme invitar a Jorge de Condeprendes, que ya os digo que es uno de los principales distribuidores que tenemos en el país, y bueno, pues vamos a charlar un ratín con él. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días, muy bien, muy contento aquí de estar contigo. Para empezar, Condeprendes y es ya la segunda generación. Sí. Empezaron tus padres con ello y esto empezó... Tu padre trabajaba en Sidesa, no lo sabía. Sí, bueno, yo soy la segunda generación. Esto lo fundaron mis padres. Todo empezó un poco porque, bueno, a mi padre le gustaban mucho los camiones cuando era pequeño. Y entonces el sueño, que luego lo cumplió, ¿no? El hecho de tener un camión y de poder conducirlo y demás. Y sacó el carnet de camión. ¿Sí? Y entonces empezó a trabajar en distribuidoras de aquella, bueno, de refrescos y que llevaban vino, llevaban más cosas y demás. Y entonces él, bueno, pues le gustó el negocio, digamos, se sentía cómodo, siempre fue muy emprendedor, siempre quiso ponerse por su cuenta y montar algo propio. Y empezó, bueno, siendo el vinatero típico que iba por los pueblos. Ya. Y entonces, bueno, pues tenía sus rutas, iba abriendo sus rutas y luego, a la vez que trabajaba con este pequeño negocio, trabajaban en Sidesa también. Entonces, bueno, trabajó en los dos sitios hasta que el tema de la reconversión, pues claro, le ofrecieron, bueno, poder dejar en Sidesa. Él en Sidesa era un suplicio ir en Sidesa, porque lo que le gustaba a él era el negocio, ¿no? Y además, si el negocio iba creciendo, cada vez se más incompatible. Claro, el negocio iba creciendo y entonces, bueno, aprovechó y dejó en Sidesa y entonces se incorporó a la empresa. Y bueno, el mundo del vino siempre le fascinó, siempre al final, aparte de, bueno, él llevaba vino, al principio llevaba gaseosa, llevaba galletas, llevaba corbatas de Unquera y sobas de Unquera, que tampoco entendí muy bien en qué momento. Sí, bueno, yo vendía mucho, la verdad que, bueno, tenía lejía, tenía cosas un poco extrañas, ¿no? Pero luego ya fue cuando yo me incorporé. Bueno, siempre me gustó mucho porque lo veías en casa y claro, ibas con ellos a visitar las bodegas y la verdad que siempre le tuve un cariño especial. Sí. Vale, pero tú ya decidiste ir a estudiar enología a Madrid. Sí, yo estudié, yo estudié. O sea, tú digamos que ya viste un poco lo que había, veías el percal, porque supongo que tu padre, la mayor parte del vino que vendría sería vino granel de este bueno, que... mi padre, sí, claro, mi padre fue bueno, no estamos aquí lo digo, pero fue un visionario un poco, yo creo que no sé si fue el primero, pero fue de los primeros que empezó a vender Baking Boss en Asturias, que Baking Boss es la caja esa que va con una bolsa, con que ahora vuelve a estar de moda, ¿no? Ahora está de moda porque, bueno, es la verdad que no se oxida el vino porque no coge aire y puedes servirte una copa, no tienes falta de como en el caso de una botella que tienes que beberte la botella entera y demás. Y entonces ahí, bueno, empezó a trabajar con el Baking Boss y la verdad que le fue muy bien. Y ya te digo que fue visionario porque incluso vendía a otros envasadores de vino, el Baking Boss. Él nunca trabajó con garrafón. Vale. Porque él veía que era algo que no tenía, que era un rollo para él, claro. Se gastaba mucho tiempo, tienes que el tema del retornable y demás. Luego había gente que tenía que embotellarlo, bueno, no sé. Entonces ahí la verdad que le dio un paso en este tema, incluso traía vinos de zonas de Aragón, trajo mucho de Toro, de la zona del Bierzo.
Y entonces sí, yo me incorporé, al final, bueno, pues veía el negocio y me gustaba, entonces yo, bueno, bajé a Madrid, estudié enología y luego ya me incorporé, estuve ahí unos años que estuvimos los dos y luego ya fue cuando se jubiló y entonces yo lo que hice ya fue, bueno, pues dedicarme única y exclusivamente al mundo del vino. Dijiste que lo de vender lejía no iba a Sí, lo de, y corbetas Zúquera. Lo de vender lejía no lo veía muy... No, siempre sí. No lo veía muy acorde, ¿no? Y entonces, bueno, pues luego fue cuando montamos la sala de catas y montamos una pequeña tienda, porque es verdad que de aquella, bueno, pues viajabas y veías que las bodegas, sobre todo, era cuando empezaba el enoturismo, y la gente se preocupaba mucho por profundizar y cada vez se preocupa más. La verdad que es lo bonito de este mundo es conocer, y como es un mundo tan amplio y tienes tanto vino que probar y tantos viajes que hacer y cada uno tiene su forma de elaborar, sus variedades, sus técnicas. Entonces, bueno, veíamos ahí un nicho y que teníamos que ir por ahí y la verdad que bien. Bueno, pero hasta donde yo sé, fuiste de los primeros en entamar eso, porque, o sea, una sala para probar vinos con un distribuidor de vino donde tú pudieras directamente llevar a tus clientes y amigos, sí. O sea, casi se convirtió en un club del vino, ¿no? Sí, donde sí. Tenemos, una vez cada X semanas o una al mes o lo que sea, das a probar, entonces ya directamente... no voy a decir que facilite mucho tu labor comercial porque no, pero ya te evita mucho de ir a muchos sitios, ya vienen ellos a ti, que eso está muy bien. Sí. A ver, al final nosotros, bueno, lo que es el espacio lo creamos en el 2000... En el 2001, 2002, sí. Lo que pasa es que luego tardamos un poco, nos retrasamos un poco ahí y cuando abrimos fue en el 2011, fue la primera cata que tuvimos. Y a ver, está claro que es muy importante porque primero viene el productor, que es el que te va a explicar cómo se hace ese vino y lo que hay detrás de ese vino. Y luego para mí es muy importante también que cada vino se sirve en una copa y tú puedes recatar, ¿no? O sea, si hay 7 o 8 vinos, pues puedes volver al primer vino y ver cómo el vino evoluciona, porque al final cuando haces una catas escupes, bueno, o sea, hay gente que tiene muy buena memoria. Yo que tengo un poco no tan buena memoria, pues sí que me viene bien recatar un poco y ver un poco las diferencias entre los diferentes vinos. ¿Indispensable escupir o no hay? Hay escupiteras, ¿no? Vale. No se suelen usar. No se suelen usar. Pero tenemos que tener, bueno... Alguno salió de ser un poco perjudicado, ¿no? No, la verdad que son catas civilizadas, sí, vale. No son fiestas de estas. Supongo que será una ventaja en este caso que tú seas enólogo, porque tú podías ser comercial, tener una distribuidora, vender muy bien el vino, pero ya que en este caso además tienes un conocimiento técnico como... Bueno, en Asturias no hay tantos enólogos, o sea, vas a saber mucho más que alguna de las personas a la que estás vendiendo el vino. Sí, al final yo creo que es importante, ¿no? Tener un conocimiento para poder explicarlo, para poder transmitirlo, para poder comprar también, porque al final tienes que decidir tú qué vino vas a incorporar, qué vino vas a comprar, y entonces, bueno, aparte es que este mundo es infinito, entonces al final estás continuamente aprendiendo. Realmente yo creo que para saber de vino hay que tener memoria, tiempo y dinero, ¿no? Evidentemente. Entonces, bueno, luego también, bueno, vas a muchas ferias y también ahí no tienes falta de comprarte una botella de cada vino. Puedes probarlos de una manera más ahorrar un poco más, ¿no? En ese punto. Lleváis, pues eso, casi 60 años en el mercado. Yo creo que hay un mercado que cambió muchísimo, ¿no? Sí. A ti te está tocando una evolución. Falamos el otro día y yo te preguntaba que, bueno, que yo veía el mundo del vino un poco en crisis de fuera. Y tú decías, bueno, se está vendiendo igual menos cantidad, pero se está ganando más dinero, porque la gente, lo que decías antes, cada vez se interesa más en saber qué quiere comprar. Vosotros también cada vez sabéis más y podemos acceder a otras bodegas que antes aquí nunca llegaban, y se amplió un poco el espectro, ¿no? Sí, a ver... Bueno, acabo de decirte 4 o 5 ideas. No, a ver, si cualquiera que me escuche dentro del sector me dirá que estoy loco. No va bien en cuanto a que no se está vendiendo y no se está vendiendo el volumen
que se vendía, cada vez se bebe menos vino. Uh-huh. Está claro que es lo que... O sea, tenemos que mentalizarnos que no van a volver los consumos de antes, porque los hábitos de consumo de la gente ha cambiado y la forma de vivir, la forma de comer, la forma de estar en este mundo, digamos. Entonces, lo que yo creo que es... Yo lo veo... yo creo que es importante, sobre todo, que cada vez se consume mejor vino. Uh-huh. Y cada vez la gente tiene más ganas de aprender, ¿no? Nosotros las catas, bueno, pues las llenamos, y las demás, o sea, en empresas que hacen catas también lo llenan. El tema del enoturismo va muy bien. Entonces se va a consumir menos, pero bueno, buscando también esa calidad y sobre todo disfrutándolo de una manera sana, saludable, responsable. Claro. Que al final es lo que nos interesa, que la gente se acerque al vino y que se acerque de una forma fiel en cuanto a que es un mundo bonito, uh-huh. Porque engloba, pues tienes desde la parte gastronomía, es cultura, es historia, es arte, tiene toda la parte del campo, de la viticultura, claro. De estar en contacto con la naturaleza. Y luego, bueno, tienes la química, microbiología, tienes bueno, incluso tienes también el alcohol, que también, bueno, pues en algún momento te viene bien también, en fin, dejarte llevar un poco, que fluya todo. Efectivamente. Y siempre de una forma ordenada, evidentemente, claro. Pero bueno, que es mi padre dice siempre que esto ya lo bebía Jesucristo, quiero decir, que lleva muchos años y que se va a seguir bebiendo. Al final es un producto que lleva muchos años acompañándonos y seguirá. Y luego fue un poco bueno que se rompiera toda esta... Bueno, no se rompiera, porque yo sigo viendo que el 90% de las personas casi lo que siguen viviendo, ¿no? Sí. Rioja o Ribera. Sí. Sigue existiendo. Igual porque lo que sabes, ya lo que te aferras a esa seguridad cuando vas a pedir un sitio. Pero dame la sensación que rompióse un poco, igual también por el dinero, ¿no? Todo ese tema de los vinos, de estos casi que puedes cortar con cuchillo, de los grandes crianzas, los grandes reserves, todo eso ahora, bueno, lo que decías tú, ¿no? Puede quedar para una celebración o algo un poco, pero ya no se vendía a ese nivel. Entonces, parece como que vamos a vinos un poco más bebibles, más frescos, igual también más baratos, no lo sé. Sí, bueno, a ver, la tendencia ahora es buscar vinos más fluidos, más ligeros, no tanta extracción. Al final el mundo del vino no deja de ser un producto de mercado, que al final hay tendencias y hay ciclos y hay modas, ¿no? Ahora mismo la gente... Es muy importante el tema del alcohol, ¿vale? La gente cada vez busca vinos con menos alcohol. Eso yo creo que es un tema que se va a quedar. Y luego, bueno, busca vinos más... con un perfil más atlántico, quiero decir, de zonas más frías, donde la maduración no es tan alta y el alcohol vamos a controlarlo un poco más. Y luego el tema del cambio climático, hace mucho calor, entonces te apetece tomar vinos también un poco más fríos, o sea, temperaturas más bajas, ¿no? Entonces, bueno, está subiendo mucho el consumo, sobre todo de los vinos blancos. Uh-huh. Y de esos tintos, de ese perfil que comentabas tú antes, que bueno, que son más agradables y bueno, no son tan... esa concentración en la boca, ese tanino tan agresivo que no terminabas una botella o te costaba trabajo terminar una botella, o el que terminaba una botella, bueno, pues era un público que a lo mejor ya no es el que hay ahora. Vamos. Claro. Pero ahí entonces el vino asturiano tiene un nicho de mercado espectacular, ¿no? Sí, el vino asturiano está claro que tiene todo para poder triunfar y para que la gente se acerque a él y para que la gente pues disfrute de él. Sí, está claro que yo creo que tiene que lo tiene todo. O sea, tiene por un lado las variedades autóctonas, que la gente lo que busca es variedades autóctonas. Tiene luego, bueno, el tema del clima, ese perfil atlántico, y luego tiene algo que es también importante, que son zonas que la gente desconoce y que en el mundo del vino pues tenemos una necesidad de estar continuamente buscando lo que no hay. Y entonces ahí yo creo que es un punto a favor del vino de Cangas.
Y bueno, ahí tienen que estar ellos ahí, eso tienen que pelearlo ellos. Claro, pero bueno, tú sí que notaste más demanda dentro de tu... Sí, es verdad que nosotros lo que nosotros nosotros vemos es que los consumos, o sea, los vinos asturianos los están consumiendo el turista. Uh-huh. O sea, la gente de Asturias no consuma vino asturiano. Entonces, ya maravilloso el sitio. Claro, entonces sí. Entonces te sube ahora el consumo cuando hay turismo. Claro. Y el consumo está en los sitios turísticos. Entonces, bueno, ahí es un tema. Sí, es verdad que yo creo que el asturiano se identifica más con la sidra, ¿no? Digamos que la bebida de un asturiano es la sidra. Sí. Entonces, igual que si vas a La Rioja es su vino, o si vas a, no sé, a la zona de Jerez, pues, o la zona de Sanlúcar es el fino o la manzanilla, ¿no? Entonces, bueno, aquí es un hándicap que tenemos. Pero aquí pasa mucho lo de vamos a tomar unas botellas de sidra, estás en una sidrería y luego pasas al comedor y pides una botella de Albariño o de Verdejo. Sí. Y dices, a mí me fascina esto, ¿eh? Bueno, a ver, también hay que entender también que el vino de Cangas tiene una mala fama, ¿no? Es decir, porque bueno, todavía estuve yo hace tiempo que estuve en el Museo de Vino de Cangas, que hay una botella que le dieron un premio, o sea, una medalla de plata en Burdeos en 1895, ¿no? Claro, de 1895 aquí, si hubiera seguido con esa proyección el vino de Cangas, seguramente la gente en Asturias tomaría vino de Cangas, ¿no? Lo que pasa que digamos que ha tenido muchos altibajos, ¿no? Muchos picos. Entonces, claro, el vino de Cangas hasta no hace tanto, pues eran vinos que estaban elaborados con uva que no eran de allí y que vendimiaban, quiero decir, no había un conocimiento técnico a la hora de sobre todo, bueno, sí, de vendimiar, de elaborar y bueno. Eso también hay que, digamos, enderechar un poco esa imagen que tienen e intentar que la gente que la gente confíe más bien en ellos, ¿no? En esos vinos. ¿Cuántas referencias de vino más o menos maneses? Bueno, tenemos 2.500 referencias, sí, tenemos muchas, sí. Bueno, sí, es que al final, al vender única y exclusivamente vino, digamos que yo siempre quise tener... Era una cosa muy clara que tenía, ¿no? Digamos, o sea, tenemos desde un vino de 3 euros, ¿no? Que pueden dar en el bollo, ¿sabes? En una fiesta de Prado, con el bollo preñado o tal. O podemos tener un Ramone, o sea, un Ramone Continuo, un Petrus de 4.000 euros, ¿no? Quiero decir. Entonces, bueno, sí que es verdad que yo creo que... Sí. Pero bueno, es importante. Yo creo que es nuestro, digamos, punto a favor es ese, ¿no? Pues que solo tienes vino, pero tienes que tener... Para todos los espectros posibles. Para todos los públicos, ¿no? Entonces, bueno, a veces... Estás ahí un poco... No confundas en un pedido sí. en el bollo. Sí, claro, puede ser, sí. Sí, estaría bien. ¿Y vino sin alcohol tienes? No, vino sin alcohol no tenemos nada. De momento estás ahí resistiendo. No. No, a ver, yo no lo veo mal. O sea, hombre, no sé si lo correcto es que se llame vino. Ya. Pero yo sí que entiendo que al final la industria del vino es una industria que no solamente es del pequeño productor, también hay bodegas con muchos millones de litros, hay viticultores con grandes extensiones, con rendimientos altos, y esos vinos también hay que darle salida, ¿no? Entonces, lo que no podemos hacer es competir con otras bebidas, pero no con las mismas armas. Quiero decir, la cerveza sin alcohol, me imagino que yo tampoco controlo mucho de cerveza, pero entiendo que cuando la cerveza sin alcohol salió, pues a lo mejor los más puristas pensarían que es una aberración y ahora se está vendiendo, ¿no? Entonces, bueno, yo entiendo que el vino sin alcohol es algo, sobre todo para dar salida a esa cantidad de litros que también, oye, todos también tendríamos que comer. Ya mejorará también, supongo, a base de tiempo y de... Sí, hombre, sí, no, claro, tendrán que, pues digo que bueno, también es eso, yo creo, hablando un poco antes con el tema del consumo del vino, yo creo que ya al tocar ya a fondo, yo creo que a partir que ya en las bodegas y el sector pues se tiene que poner un poco las pilas y buscar
buscar lo que el cliente te demanda, ¿no? Más que intentar imponer al cliente un perfil de vinos, ¿no? Sí que siempre se dice que claro, que los chavales más mozos beben muchísimo menos, pero si beben algo, pues ya de cerveza y sidra, ¿no? Sí. Que el mundo del vino parece... Pero yo, cuando nosotros éramos chavales, pues sí que podías, yo qué sé, beber mítico botella de vino, lo que tú dices, malo por ahí. Pero tampoco bebíamos vino. Y es verdad que con los años, con el poder adquisitivo, pues vas probando vinos buenos y dices, coño, esto me gusta, ¿no? Sí, igual ya la tendencia natural, no pasa nada porque los chavales más mozos no beban vino de mano. A ver, el tema está que preocupándonos o focalizando la preocupación en la gente joven, a lo mejor no hemos abandonado a la gente que consumía. Entonces, a la gente que consumía ahora ya no consume y entonces ya por un lado no tenemos ni a unos ni a otros, ¿no? Ya. Está claro que sí, que la gente joven, bueno, pues a ver, tiene sus tiempos, digamos, y es natural que tampoco vas a empezar, porque aparte tampoco tienes, tienes mil cosas que hacer, ¿no? Y que probar y que disfrutar, entonces no vas a ponerte a parar a valorar una botella de vino. Yo digo que para llegar a un grandísimo, yo qué sé, un Borgoña, tienes que pasar por beber un calimocho en tu vida. Aunque para ti te estés tirando los pelos ahí. No. Si yo te digo que yo siempre que se consuma vino, o sea, bien sea como en calimocho, en tinto de verano, o en sangría o lo que sea, para mí es importante por ese mundo que hay. A la cultura, ¿no? Claro. No, y ese mundo que hay en el sector del vino que son bodegas. España es la mayor superficie de viñedo del mundo. Y bueno, esa gente, también tiene que vivir. Entonces, bueno, al final, de hecho, yo creo que sí que es verdad que si algo subió el consumo, que no subió, fue también porque parece como que ahora no, la gente pide mucho tinto de verano y no sé. Que antes no lo veías tanto y ahora parece que hay un poco ahí de consumo. Y esta moda de vinos naturales, vinos naranjas, este tipo de cosas, ¿cómo lo ves? Bueno, al final no deja de ser, lo que hablábamos antes de las corrientes, de las tendencias, de las modas, ¿no? El vino natural, digamos que es un sector, una pata más del mundo del vino. Y bueno, busca un poco lo que es elaborar un vino de la forma más artesanal posible. Que como concepto está muy bien pensado. Sí, está bien. Sí, no, hombre, está bien y sobre todo todo lo que sea acercarse a esa gente joven, porque es verdad que ese tipo de vinos lo consume más gente más joven y, en fin, de una determinada forma de ser, digamos. Entonces yo creo que sí, que es positivo. Lo que está claro es que para hacer un vino natural, técnicamente tienes que ser muy bueno. Entonces, que es igual y el problema, ¿no? Porque luego pruebes cosas que dices tú... Claro, es que luego hay vinos que son naturales, pero que no son buenos. Claro. Evidentemente... Y te venden la moto de, no, ya que estoy así. Tú dices, pues igual no debería ser así. Es que bajo el paraguas del vino natural no puede valer todo, ¿no? Claro. Entonces hay vinos naturales que merecen la pena y hay otros vinos naturales que no. Es verdad que aquí, pues en Francia llevan muchos años haciendo este tipo de vinos. Y hay vinos naturales, sobre todo en Francia, que es verdad que a mí personalmente he encontrado más vinos que me gustaron en Francia que en España, aunque en España también mejora mucho y cada vez se hace mejor. Después siempre, yo que vos escucho, está este típico debate de en España no se valora lo suficientemente el vino, a pesar de ser uno de los principales países que producen vino. Sí. Sobremanera, cuando dicen esto en Francia siempre hay respecto al precio, ¿no? De lo que se cobra del vino. Dicen que en España el vino es muy barato. Sí. Sí. Igual no cobramos lo mismo tampoco, no lo sé. España, sí. No, a ver, España sí ha sido siempre la despensa de Europa, digamos, ¿no? Salen muchos litros a granel para otros países y demás. Entonces, sí, es verdad que el precio de los vinos españoles son calidad-precio está muy bien,
Pero bueno, también hay vinos franceses que calidad-precio están muy bien, quiero decir. Lo que pasa es que siempre pensamos en X vinos ¿sabes? Y nos vamos siempre a la parte más alta de la pirámide, ¿no? A la punta de la pirámide, ¿no? Pero bueno, luego también hay vinos de Burdeos a 10 euros, quiero decir, que tampoco tienen por qué ser todos vinos caros. Pero calidad-precio, bueno, pues sí que entiendo que el vino español tiene ahí un punto a favor, ¿no? Y bueno, cada vez se hace mejor y cada vez se sube un poco más los precios también. Uh-huh. ¿Tú en casa qué te presta beber? No hace falta que me digas marcas porque ya sé que teniendo 2.500 referencias no puedes quedar bien con todos. Sí, imposible. Pero ¿qué clase de vino te presta? Depende, ¿no? Depende. Mira, por ejemplo, cuando en el confinamiento y tal, bebía mucho los vinos estos los de Jerez, estos vinos así, los olorosos, amontillados. Sí. Porque son vinos que entiendo que tienes que estar tranquilo, ¿no? Son vinos para ir saboreando poco a poco. A mí lo que me fascina es que beban eso con 30 grados en Cádiz. O sea, yo a veces digo, ¿cómo puedes meter un amontillado que puede tener, 25 grados? Sí, son vinos con alcohol, sí. Y dices, y estar aquí, bueno, y luego yo creo lo que dicen con el tequila en México también, ¿no? Que por el contraste térmico... Sí, es la cultura que tienen... Sí, bueno, son vinos muy secos. Bueno, sí, al final sí es curioso, pero... A ver, luego también toma mucho rebujito. O sea, quiero decir, tampoco eso hay de todo, ¿no? Pero nada, eso, al final el vino que consumes en casa, bueno, pues es en base un poco según el momento, el día, con quien estés, a lo mejor te mandan muestras, aprovechas para tomar muestras en casa tranquilamente de vinos que te quieren vender y demás. Entonces, bueno, lo bueno del vino es que es eso, como hay tanta diversidad, pues bueno, cada día puedes darle a lo que te apetezca. Y en general, dame la sensación, tenemos muy poca cultura del vino, ¿no? Sí, pero bueno, ya te digo que presta a ver que cada vez la gente, el enoturismo, yo creo que el enoturismo es la puerta de entrada más importante porque ahí ves realmente lo que hay detrás y entonces sí que, claro, si miras otros países como Francia, pues claro, la cultura del vino ahí es envidiable, pero por otro lado... eso, cada vez hay más inquietud y la gente cada vez tiene más, bueno, se interesa más por la cultura del vino y eso yo creo que es importante y es algo, la verdad que sí. Punto a favor. Ya